días, señorías. Si les parece, vamos a dar comienzo al pleno extraordinario. En primer lugar, a petición del alcalde presidente, y bueno, queremos recordar a las víctimas y familiares de la Dana. Hemos realizado ya un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento, pero si les parece bien, realizamos otro minuto de silencio ahora. ¿Vale? Gracias. Muy bien, pues comenzamos. Primer punto, punto único, propuesta de acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa de recogido domiciliaria de basuras. Buenos días, con permiso. Si les parece bien, en la primera parte de mi intervención me voy a dirigir para explicar el cómo y el porqué de esta modificación de la tasa que regula la recogida de residuos sólidos urbanos. Y en segundo lugar explicaré cuál es el posicionamiento de mi grupo. Buenos días. El Grupo Popular a este respecto. Pues bien, hoy estamos aquí para someter a votación la modificación de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos que atañe a todos los que poseen un bien de naturaleza urbana en Morzarzal o, bueno, al fin y al cabo en toda España. Esta modificación se realiza por mandato expreso del Gobierno bajo la Ley 7/2022, la cual obliga a todos los ayuntamientos de España a cobrar la totalidad de los costes que tiene la recogida y posterior tratamiento de residuos. El cumplimiento de esta ley hace que tengamos que modificar esta tasa al alza todos los ayuntamientos de España y que esta tasa suba, estemos o no de acuerdo, los diferentes gobiernos municipales. En el caso de Morzarzal, la tasa quedaría de la siguiente manera. Las viviendas sujetas al régimen de división horizontal, o sea, los pisos, pasarían de 58,30 a 75 euros, 16 euros más al año, 16,7. Las viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, los chalés, pasarían de 73,20 a 100 euros, 26,8 euros más al año. Las viviendas sujetas al régimen de división horizontal con sistema de compostaje comunitario, o sea, los pisos que tienen compostaje comunitario, pasarían de 48,30 a 65 euros, 16,7 euros más. Las viviendas unifamiliares con sistema de compostaje doméstico, adosadas o pareadas, a los chalés que tengan sistema de compostaje, de 61,20 a 80 euros. Y los aparcamientos y almacenes pagarían 25 euros y los solares sin edificar 25 euros. En lo que a actividades se refiere, voy a citar, porque bueno, las actividades, dependiendo del epígrafe que tengan, son diferentes, voy a citar las más comunes, que es las actividades agrupadas en el sector 64 y grupo 662, que son comercio menor, productos alimenticios, bebidas y tabaco, en establecimientos permanentes, comercio mixto o integrado
al por menor, hasta 100 metros pasarían de pagar 94,35 a 125. Actividades agrupación 67, o sea que son servicios de alimentación, restaurantes, cafeterías, bares, kioscos, hasta 100 metros cuadrados pasarían de 94,50 a 125. Y luego otra que es común, que es las actividades de agrupación 81, 82, 83, 84, 85, 86, que son instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres, pasarían de 60 hasta 100 metros, hasta 200 metros cuadrados, pasarían de 60 a 125 euros. Asimismo, se ha creído oportuno incluir diversas reducciones o bonificaciones en los siguientes casos que paso a detallar. Tendrán derecho a bonificación del 2% de la cuota líquida los sujetos pasivos que domicilien sus recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de vencimiento del periodo en entidad financiera. Tendrán derecho a bonificación de hasta el 50% de la cuota en los supuestos en los que viene el arrendatario o bien del bien inmueble o bien el propietario del mismo alegue una situación de vulnerabilidad económica que esté acreditada por el correspondiente informe de los servicios municipales. Tendrán derecho a bonificación del 50% de la cuota para los inmuebles no residenciales en los que el contribuyente hubiera contratado un servicio privado de gestión de residuos. Tendrán derecho a bonificación del 25% de la cuota para los inmuebles que constituyan la residencia habitual de una familia numerosa de carácter general, siendo la bonificación del 40% de la cuota cuando el inmueble sea la residencia habitual de una familia numerosa de carácter especial. Tendrán derecho a bonificación del 20% de la cuota tributaria para los contribuyentes que acrediten la utilización del punto limpio y la utilización de bolsas estandarizadas. Esta deducción será aplicable a partir del año siguiente al establecimiento del sistema de control de dichas actuaciones. Esta bonificación no será aplicable en el supuesto de aplicación de alguna de las bonificaciones anteriores. Y bien, hasta aquí he detallado la modificación de esta tasa que hoy traemos al Pleno para someterla a votación. Y ahora procederé a dar la opinión del Grupo Popular Municipal con respecto a la misma. En primer lugar, quisiera dejar constancia que a este grupo, el Grupo Popular Municipal de Morzarzal, no hay cosa que más le moleste que se falte a un principio básico entre administraciones, como es la autonomía municipal. Y digo esto porque la inacción del Gobierno sanchista es lo que ha hecho que esta tasa tenga que subir sí o sí a todos los vecinos de Morzarzal. Esta injerencia en la autonomía municipal, sin igual en la historia de la democracia, es un hito más para el Gobierno que más ha empobrecido a los hogares españoles de la historia reciente. Cabe recordar subidas en la luz, en el gas, en la cesta de la compra y ahora obligando a los ayuntamientos de manera asombrosa a subir la tasa de residuos. Está claro que el Gobierno de Sánchez y sus socios, los herederos de ETA y toda suerte de grupos independentistas y comunistas son los más caros para la historia de los españoles. Recordemos que sus 22 ministerios, que se dice pronto, cuestan a las arcas nacionales 13.500 millones más que los anteriores gobiernos. La Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular transpone varias directivas comunitarias, entre ellas la Directiva 2018/851 de residuos y obliga a establecer una tasa de residuos a las entidades locales a partir del día 10 de abril del 25. Y aquí viene la trampa del Gobierno de Sánchez. La Directiva de residuos no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basura. Señala los objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y enumera distintos instrumentos económicos y medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, tales como la correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos o el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de los mismos, entre otras. No cabe como excusa que viene obligado por esta directiva, porque no es así. La norma europea no obliga, pero sí señala distintos instrumentos financieros como las inversiones en infraestructuras de tratamiento de residuos que el Gobierno no ha valorado ni impulsado. La implantación obligada de esta tasa supone un ataque contra la autonomía municipal, al impedir que los ayuntamientos y las entidades locales hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar ni el tamaño
ni la población, ni los recursos económicos o situación financiera de cada municipio. Es precisamente la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local la que determina que son los municipios, o en su defecto las entidades locales, las que deben establecer sus propios tributos. Sin embargo, la imposición de esta normativa a los ayuntamientos supone una clara invasión de competencias locales, al impedir explícitamente que puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal. Por otra parte, las implicaciones de esta medida son numerosas y su aplicación está ocasionando una gran incertidumbre en la inseguridad jurídica de los ayuntamientos por la indefinición y falta de rigor técnico en la redacción de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular. Y para muestra un botón, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local advierte que sin una regulación adecuada habrá cientos de ordenanzas por toda España donde cada ayuntamiento hará lo que quiera o pueda, sin una normativa clara. Y después habrá cientos de recursos y cada Tribunal Superior de Justicia dictará resoluciones distintas. Sin un texto normativo claro y detallado, los ayuntamientos harán diferentes interpretaciones en la aplicación de la norma de sus informes económico-financieros, generando así un caos tributario con cientos de recursos de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, como he comentado. Por otro lado, lejos de incentivar el cumplimiento de los objetivos de la economía circular, la nueva tasa impuesta por el Gobierno de Sánchez desincentiva la inversión al verse obligados los municipios a repercutir el coste íntegro de las nuevas inversiones a los vecinos. Esta medida supondrá, por tanto, un paso atrás en la implicación de todos los actores en el ciclo de la economía circular y conllevará un menoscabo para el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana en la consecución del objetivo común, que no es otro que reducir y dar una segunda vida a los residuos, en lugar de fomentar un mayor compromiso a través de incentivos e inversiones. Desde este equipo de Gobierno hemos propuesto diversas bonificaciones para intentar paliar en la medida de lo posible esta modificación, especialmente a las familias numerosas o personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Por todo lo anteriormente expuesto, ya que es un imperativo legal del Gobierno de Sánchez, nos vemos obligados a votar a favor de esta modificación de tasa, para no generar ningún problema a los vecinos de Mortaza en un futuro, aun no estando de acuerdo con la aplicación de la normativa europea por parte del Gobierno de Sánchez. Gracias. Bien, vecinos. Buenos días. Lo primero, y además de estar totalmente conforme con el minuto de silencio, expresar nuestra solidaridad con las familias de las víctimas que hay hasta ahora por las inundaciones por la Dana y por todos los afectados. Yendo al asunto que nos compete, creo que me voy a centrar en el ámbito municipal, porque estamos hablando de que esto es culpa del Gobierno de la Nación, pero a la vez decimos que es una transposición de una normativa europea y que dicha transposición lo que genera es la aplicación o la imposición de una tasa a los vecinos. Quiero recordar que esa tasa ya existía. La tasa se lleva pagando mucho tiempo, la tasa de basuras, y lo único que se hace con esta modificación es modificar los importes. En la exposición de motivos de la tasa que traen aquí hoy, se habla de que en el marco del capítulo 2, del título preliminar, de la normativa dedicado a principios de la política de residuos, competencias administrativas, se ha querido reforzar la aplicación del principio de jerarquía de residuos mediante la obligatoriedad por parte de las administraciones competentes de usar instrumentos económicos para su efectiva consecución. En consecuencia, se ha incluido expresamente por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributario diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia. Eso es lo que dice la exposición de motivos. Lo que dice la norma, que se supone que estamos adaptando en su artículo 11.3, es que dice que las entidades locales establecerán en un plazo de 3 años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Voy a repetir lo que he dicho antes, que permita implantar sistemas de pago por generación.
lo digo una vez más, que permita implantar sistemas de pago por generación. ¿Qué es un sistema de pago por generación de residuos? Es un sistema que imponga tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y que proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados. Esta ordenanza, esta modificación, no cumple con el objetivo de la ley, no cumple con el objetivo de implantar sistemas de pago por generación. No nos han presentado ningún proyecto dirigido a implantar un sistema de pago por generación. En los cálculos de la tasa está el contrato de servicio de recogida de basuras, la tasa de eliminación de la mancomunidad, el impuesto de eliminación de residuos, la explotación del punto limpio y gastos generales. Pero no hay ninguna partida para lo que se supone que es la tasa que marca la ley, que es permitir implantar un sistema de pago por generación, ni ningún otro gasto para cumplir con los objetivos de esa ley. Ni reducción en origen, ni campañas de concienciación, ni sistema de recogida separada, ni evitar el depósito en vertederos o para su incineración, ni contratación pública sostenible, ni planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos. Todo esto lo marca la ley y no está reflejado en esta modificación. Da la sensación de que han ido a lo cómodo, que es subir la tasa de forma general para todos los vecinos y para todos los negocios, para cubrir los gastos. No se aprecia ninguna medida enfocada a que la gestión de residuos sea más sostenible y la economía circular sea uno de los objetivos de este equipo de gobierno y de esta modificación de la ordenanza. Han aprovechado esta ley para aumentar la tasa de basuras y cubrir los gastos que ya tenían, una tasa que ya era deficitaria, pero sin iniciar ningún cambio para conseguir los objetivos planteados. Esto que nos plantean aquí es una trampa para los vecinos, es un engaño. El día que traigan una estrategia clara, que vaya en línea con la motivación de la ley y que se ajuste a todos sus parámetros, ese día posiblemente votemos a favor de una modificación de este estilo. Mientras sigan trayendo un aumento de la tasa engañoso, escudándose en la ley, que no tienen intención de cumplir, seguiremos votando que no, porque, como digo, esto es una trampa, es una pantomima de cara a los vecinos. Y tengo varias observaciones o varias preguntas al respecto de la modificación que nos traen. Echamos en falta en el expediente un informe técnico, no técnico-económico, un informe técnico de un técnico de medio ambiente o de alguien que nos pueda analizar el contenido medioambiental de la normativa y su aplicación en el municipio. Otra pregunta que tenemos es si cuando haya un nuevo servicio de recogida, que dé un buen servicio de recogida de basuras, si se va a volver a subir la tasa, si se va a recalcular, si van a volver a aumentar los importes para cubrir ese servicio y si no habría sido más lógico licitar estos servicios con antelación y ajustar con una buena estructura de coste y un buen estudio económico-financiero la tasa para los próximos años. Otro de los aspectos que más afectan a esta tasa es el incremento de los costes de llevar los residuos al vertedero. Casi el 40 y tanto % del coste es el depósito de residuos en vertedero. Querríamos saber si tienen alguna estrategia para reducir esos residuos que se van a llevar a vertedero y que sería una buena forma de reducir los costes. Igualmente, si hay alguna alternativa que baje los costes de la gestión de residuos, si hay contemplada la revisión a la baja de esta tasa y si este Gobierno va a proponer alguna medida dirigida a reducir la generación de residuos, a fomentar el compostaje, más allá de lo que ya había. Imagino que no, porque había un programa piloto y lo eliminaron, pero bueno, nos gustaría saber si hay alguna medida dirigida a reducir residuos en origen y a fomentar el compostaje. En cuanto a las bonificaciones que han comentado, se habla de situación de vulnerabilidad, que está bien, ya se venía haciendo antes a través de bienestar social, pero está bien que se recoja en la ordenanza, familia numerosa, perfecto. Hablan de que habrá derecho a una bonificación del 50% en la cuota para inmuebles residenciales en los que el contribuyente hubiera contratado un servicio privado de gestión de residuos, y un 20% para aquellos que acrediten la utilización del punto limpio y la utilización de bolsas estandarizadas. Estos dos últimos puntos nos generan alguna duda. El primero, en cuanto a aquellos contribuyentes que tengan contratado un servicio privado de gestión de residuos, mirando la Ley de Haciendas Locales,
indica que se puede plantear una bonificación de hasta un 95%, pero deja muy tasado los casos en los que se puede hacer. Concretamente, empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos con carácter prioritario y en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios. No sabemos si la redacción de la ordenanza tiene alguna diferencia con esto que dice la ley, por qué no se ha implementado tal y como dice la ley, y la verdad es que nos genera dudas que ese punto se pueda aplicar o que esté bien incluido en la ordenanza. En cuanto al segundo, sí nos gustaría saber qué sistemas tienen para la acreditación, como indican, de la utilización del punto limpio y de las bolsas normalizadas. En cualquier caso, y como hemos indicado, entendemos que esta modificación no cubre el objetivo de la norma y por eso vamos a votar que no. Partido Socialista. Bueno, lo primero, expresar nuestras condolencias a las víctimas de la dana ocurrida en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Ya van 62 víctimas y un número indeterminado de víctimas de desaparecidos que tienen que ver mucho con lo que ha sucedido y que ha sido una de las consecuencias dramáticas del cambio climático. Y voy a enlazar mi intervención partiendo de aquí. La Directiva Marco Europea se cambia precisamente para luchar contra el cambio climático, determinando que los residuos son uno de los principales elementos de generación de emisiones. El 8% de las emisiones de los residuos, de las emisiones de gases de efecto invernadero, es determinado por los residuos. La Comunidad de Madrid, los vertederos son de los más contaminantes de toda Europa. La emisión de metano se puede ver desde el espacio y está medida, y es una responsabilidad de quien tiene la competencia en la gestión de residuos reducir los residuos en los vertederos. La Directiva Marco Europea de Residuos, que es la que cambia la Directiva de 2018, la intención que tiene no es otra, sino que reducir los residuos para eliminar las emisiones. Ese es el valor con el que se cambia una directiva europea, en la cual el Partido Popular Europeo vota a favor, y es la transposición a la Ley de Residuos la que hace que se cree esta tasa. Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, que además el Partido Popular se abstiene. No es una ley que el Partido Popular vote en contra, sino es una ley que el Partido Popular se abstiene. Consigue enmendar varios artículos de la ley. Por ejemplo, hablaron de posponer la aplicación de otro impuesto. Hay dos herramientas de impuestos en esa ley. Una es los impuestos al plástico y otras son los impuestos a la tasa de vertedero. Por ejemplo, una de las enmiendas que el Partido Popular consigue negociar y por lo que se abstiene en la ley es posponer la tasa de plásticos. Ninguna enmienda, y digo ninguna, para intentar quitar la tasa de residuos. O sea, que toda la filosofía y todo lo que están haciendo, la actuación, la sobreactuación, diría, que ha hecho el concejal, cuando vas a ver la ley cómo se tramitó, y creo que tengo información suficiente para decirles que fue así, el Partido Popular no hizo ninguna pega a esta ley. Una ley que es de hace 2 años y una directiva que son de hace 6 años. Si la perspectiva era reducir residuos, deberían de haber empezado los ayuntamientos del Partido Popular y del resto de fuerzas. Desde 2018 sabían que tenían que reducir residuos y desde 2022 también se sabía que había que reducir residuos, no porque iba a complicar la tasa, que iba a ser más caro, sino por la necesidad propia de lo que la directiva marca, que es la necesidad de reducir residuos para no seguir contaminando. Esos son los valores que están dentro de la ley y que creo que en este pleno casi todos compartiremos. Digo casi todos porque todavía hay gente que niega el cambio climático. Tal es así que la propia estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid ya incorporaba la idea de una tasa separada para quien contaminase pague. Una tasa exactamente como la que aquí se describe. La estrategia de la Comunidad de Madrid, que recuerdo depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernado por el Partido Popular. Es decir, ni en el nivel nacional ni en el nivel regional ustedes estuvieron en contra de la tasa de los ayuntamientos. Lo que pasa es que les ha pillado el tren, no han hecho el trabajo suficiente y ahora protestan porque todo es culpa de Sánchez. No, es culpa de la gestión municipal.
Quiero agradecer, y nuestro voto no va a depender de la claridad con la que está hecho el informe de la tasa, a los servicios de funcionarios del Ayuntamiento, que está muy bien explicado cómo se ha producido, por qué hay que aplicar la tasa, cuál es la explicación de la tasa, qué integra los costes de la tasa y cómo está explicado. Pero no es suficiente para nosotros. Esto es un déjà vu. Yo ya estuve en este pleno comentando al anterior equipo de gobierno por qué la tasa que ellos propusieron estaba mal calculada, y es que David ha copiado un argumento exacto que dijo el portavoz del Grupo Socialista, es decir, que dije yo, que no había un plan y ni una estrategia para reducir residuos. No la había. No la había. En aquel entonces no había una estrategia para reducir residuos y 4 años más tarde, o los años más tarde que haya, o 3 años más tarde, sigue sin haber una estrategia para reducir residuos. ¿Por qué? Porque el sistema de recogida es el mismo. El proveedor es el mismo, el sistema de recogida es el mismo y los alicientes que había para recoger residuos era un programa de compostaje que había 100 familias, insuficiente, y no había ningún tipo de otra capacidad para reducir los residuos en el municipio. Así que lo triste es que ha cambiado el gobierno, pero algunas estrategias y algunas formas de gobernar no han cambiado. Y os lo digo, es insuficiente lo que se hizo en la anterior legislatura. Insuficiente. Y por eso no va a haber un cambio, por ejemplo, en el pliego de recogida de basura, no va a haber un cambio suficiente, va a haber una continuidad. Sí que es verdad que la tasa recoge lo que propone la ley, que es los descuentos en la ley, los descuentos en la tasa están explicados en la ley, no es un invento del propio municipio, pues la inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada de viviendas entre alquiler vacacional y similar, la diferenciación y reducción del supuesto de prácticas de compostaje doméstico, la diferenciación y reducción en el supuesto de recogidas separadas para la posterior reutilización, o la diferenciación de la reducción para personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Eso existe en la ley y eso es lo que han aplicado en la tasa. No es una invención propia del municipio. A nosotros nos hubiese gustado, por ejemplo, que además de citar a familias numerosas o a vulnerables, se hubiese citado, como dijo en la comisión, a familias monoparentales. Creo que hubiese sido una ventaja para este tipo de familias. ¿Qué nos falta a nosotros para votar a favor de la tasa? Pues nos falta que hayan pensado en cómo reducir la cantidad de residuos. Una parte importante de la tasa, ya lo ha dicho el portavoz de Vecinos, el 40%, tiene que ver con la cantidad de residuos que nosotros llevamos al vertedero. Esa tasa la cobra la Mancomunidad del Noroeste por las toneladas que hacemos. En los informes que nos han entregado, estaría muy bien que hubiese habido una evolución de las toneladas que llevamos a vertedero y una evolución futura en perspectiva de cuántas vamos a llevar, para saber, como ha dicho el portavoz de Vecinos, si había alguna oportunidad de reducir la tasa en los años posteriores, porque hay sistemas de reducción de los residuos. No vemos que haya ninguna oportunidad de que haya un compostaje domiciliario o colectivo, no lo han citado. Es decir, ustedes no piensan que la jerarquía de residuos que han citado se pueda reducir el residuo en origen. Por ejemplo, un ejemplo que tienen que saber los vecinos: cuando se cortan las podas de sus jardines, el residuo verde sigue llevándose al vertedero. No hay ningún tratamiento. O sea, ustedes tienen la competencia de la gestión y tratamiento de residuos, pero no los están tratando. Si tratar es decirle, señores residuos, les llevamos al vertedero, eso es tratar los residuos. La recogida de podas no se hace, entonces se está pagando por la gestión del ayuntamiento, se está haciendo que los vecinos paguen esa mala gestión. No hay ninguna tecnología alternativa de compostaje. Por ejemplo, hay municipios que tienen digestión anaeróbica de los residuos orgánicos. En Soto del Real o en Guadalajara, a través del uso de bacterias, hay compostadoras. Hay otros municipios más grandes que han optado por plantas de biogás. O hay municipios, por ejemplo, que han pensado en la separación de residuos, el puerta a puerta. Son estrategias de residuos. ¿Qué estrategia tienen aquí? ¿Seguir haciendo lo mismo? ¿Por qué no hay el quinto contenedor que ya está en el contrato de residuos? Y me dirán, no, es que no es competencia municipal. Bueno, pues la Mancomunidad del Noroeste tendría que tener ya algún sitio donde llevar el residuo orgánico, si no quieren hacer un puerta a puerta, si quieren seguir haciendo recogida separada
tendría que estar ya puesto en marcha el quinto contenedor de residuo orgánico, pero en la Comunidad de Madrid, la gestión de la mancomunidad, que domina el Partido Popular, tampoco hay una posibilidad de llevar los residuos orgánicos a ningún sitio. El proveedor de servicios municipales de recogida de servicios no recoge el quinto contenedor porque no tiene a dónde llevarlo, y no tiene dónde llevarlo porque la Comunidad de Madrid no ha puesto los servicios desde la mancomunidad suficientes para tratar esa basura. Se lleva directamente al vertedero de Colmenar. Creo que no nos estamos tomando en serio por qué hay que reducir los residuos. Me decía el otro día el portavoz del Partido Popular, que es que algún tipo de recogida es más caro. Sí, el tipo de recogida puede ser más caro, que no es verdad. Nosotros hemos contactado, desde la anterior legislatura contactamos con la Asociación de Ayuntamientos que recogen puerta a puerta en varias comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, y la recogida de residuos puerta a puerta es más barata, al fin y al cabo, que la recogida como se hace aquí. Y decía, es que si es más caro, la tasa va a ser más cara. No, si es más caro, cuando se haga una reducción de las toneladas que llevamos, va a ser más barato. Incluso si fuera igual, incluso si el coste fuera igual entre un modelo y otro, ustedes pueden elegir llevar más toneladas al vertedero y seguir contaminando, o llevar menos toneladas y que el municipio de Molazarzal participe en la gestión de residuos sostenible. Y eso no se está haciendo. Nosotros nos vamos a abstener y creemos que es una responsabilidad grave del equipo de gobierno no tener una gestión en lo que es su competencia, que es elegir qué tipo de recogida se hace, qué tipo de sistemas para reducir hay, qué planificación hay, y eso es todo su competencia. Muchas gracias. Vos. Buenos días a todos. Me quería sumar a las condolencias del resto de partidos con lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha con todos los damnificados, y me gustaría hacerle un ruego al 599 asesor de este Gobierno nacional, a ver si es capaz de hacérselo llegar al número 1, de que en esta ocasión vienen meses difíciles y en vez de hacer lo mismo que han hecho con los damnificados del volcán de La Palma, que lo siguen manteniendo en viviendas, en contenedores, en esta ocasión sí destinan el capital que todos pagamos para que sean bien atendidos todas estas personas que están damnificadas por lo que ha ocurrido. Por ese cambio climático que usted menciona y que, como bien me mira, parece ser, me voy a dar por aludido de que piensa que yo no creo en el cambio climático. El cambio climático debe ser algo cíclico, algo natural, pero ustedes lo instrumentalizan políticamente para generar chiringuitos y, como no, para crear estas tasas. Este es otro nuevo ejemplo de que el fanatismo climático que promueven en Bruselas tiene consecuencia directa en la vida y la prosperidad de todos los españoles. Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ser el alumno aventajado. ¿Cómo no iba a ser de otra manera si le tienen en palmitas? Ha impuesto esta tasa yendo incluso más allá de lo que exigían estos propios burócratas. Como bien se ha dicho, esto es de obligada implementación. ¿Y qué ocurre a aquellos municipios que a partir del 10 de abril de 2025 no lo tengan? Pues, cómo no, lo que le gusta a estos autoritarios, que serán sancionados. ¿Con qué? Pues a través de esos incumplimientos y con la exclusión de los fondos europeos. Esto entiendo que va a ser demasiado complejo para ustedes, pero bien saben que está financiado por deuda pública que pagamos todos los españoles. Para que lo conozcan los vecinos, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local ha alertado que estamos por primera vez en la historia de la tributación local ante una tasa de imposición obligatoria. Yo creo que estas cosas que no les llega, pero bueno, no pasa nada. La tasa deberá ser específica y diferenciada. Esto es, no podrá mezclarse o combinarse con otras tasas. No voy a ahondar en ello. Las entidades locales no podrán ni siquiera financiar parcialmente el coste de servicio con los recursos generales municipales, obligándoles de esta manera a elevar la tasa de residuos. Y todo eso, su tasa. No se está teniendo en cuenta la situación financiera de cada municipio, aplicando de manera simplista esta tasa, lo de siempre, desatendiendo por complejo la particularidad de cada localidad. El objetivo claro de esta ley, únicamente, aumentar los impuestos, engordar el Estado, lo que a ustedes les gusta, lo de siempre. Asfixiar, como no, más fiscalmente y ahondar en el afán recaudatorio, que es a lo que ustedes han venido, para lo que ustedes están en el Gobierno. La ley obliga a que esta tasa no sea deficitaria, otra nueva novedad. Es decir, obliga a los ayuntamientos a imponer a los vecinos esta tasa para poder cubrir todos los costes. Aunque usted diga que es mentira, que se elevan, me encantaría que
en algún momento mostrar todo lo que dice de otras comunidades y demás, y a esas asociaciones a las que ha acudido. Esto es, además, aumentar nuevas obligaciones, como la vigilancia de residuos o campañas de concienciación. Estamos ante una tasa abiertamente extractiva, con la carga de la presión siempre a los mismos, a los más desfavorecidos y a todos los vecinos. Exigimos la derogación de esta tasa a nivel nacional, donde ya fue rechazada por Vox, y el fin de todas estas políticas fanáticas a nivel europeo, como bien gestionan desde Bruselas. Como hemos hecho con las zonas de bajas emisiones, vamos a buscar hasta el último resquicio legal para no aplicarla, para paralizarla jurídicamente y, cuando no quede más remedio, para reducir su impacto en los vecinos hasta que la podamos derogar, como es este caso que traemos hoy aquí. Vox se ha opuesto con rotundidad y firmeza a todas las políticas promovidas desde organismos dirigidos por élites empeñadas en aplicar una agenda globalista, que es lo que a ustedes les gusta, a su servicio, que arruina a las clases medias y trabajadoras, porque ustedes, evidentemente, y todos lo sabemos, quieren que desaparezca la clase media, porque estarán ustedes, que serán los ricos, como es su caso particular, y todos los demás, que seremos pobres. Así lo hemos hecho tanto en el Parlamento Europeo, donde nacen la mayoría de estas directivas, contrarias al bien común de los europeos, como en el Congreso de los Diputados, Parlamento Regional y Diputaciones Provinciales, oponiéndonos a las intenciones de imponer este ecologismo radical, instrumentalizar, como he dicho. Vox votó en contra de la Ley de Economía Circular en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales, salvo en la Comunidad de Madrid, que nos abstuvimos. Pero, claro, ya registramos enmiendas a la totalidad y parciales, eso que quede claro. Y esto es muy sencillo. Esta tasa de residuos es una imposición nacional y, como tal, pues el Gobierno, aparte de que la ha aceptado sin consultar a los ciudadanos, este equipo de Gobierno la implementa de manera justa y limitada, lo más limitada posible, protegiendo a nuestros vecinos de cargas fiscales innecesarias y garantizando que cada euro se recaude a lo que exclusivamente es la mejora del servicio. No se aplican aumentos adicionales o injustificados. Cada euro, repito, será destinado exclusivamente a la mejora de los servicios y estableciendo un fondo de compensación para esas situaciones de vulnerabilidad. Creo que está claro que nuestro voto, independientemente de lo que opinemos de esta ley que ustedes han generado, va a ser a favor, porque está bien argumentada. Muy bien. Buenos días. Bueno, en primer lugar, nos sumamos evidentemente a las condolencias de las familias de las víctimas. Lo primero que me llama la atención es que ha dedicado más tiempo precisamente a meterse contra el Gobierno del país que a explicar la propia tasa. Pero bueno, no pasa nada, si no lo esperábamos, ya no lo esperábamos, porque es que es el mismo texto que se están presentando en todos los ayuntamientos donde gobierna el PP o PP-Vox. O sea, que en fin. Hemos preguntado en varias ocasiones por cuál es el volumen de residuos que se llevan al vertedero y no hemos obtenido respuesta. Hemos preguntado, sí, tanto con este Gobierno como con el anterior, y nunca ha habido un cálculo real, no se nos ha dicho, que creemos que es fundamental además para el cálculo de esta tasa. Y bueno, sin entrar a valorar en profundidad la redacción de la ordenanza, que tiene errores técnicos de redacción y que además, una vez más, hace alusión a legislación derogada, creemos que el coste de las tasas sufre de una preocupante indefinición y en las bonificaciones fundamentalmente. En las bonificaciones, por ejemplo, no se tienen en cuenta factores tan importantes como el nivel de renta o los metros cuadrados de las viviendas. Es decir, que paga lo mismo un piso de 50 metros cuadrados que otro de 200. O lo mismo un chalet de 100 metros cuadrados con un jardín de 50 metros que un chalet de 300 metros cuadrados y un jardín de 5.000, que evidentemente, sobre todo residuo verde, seguro que va a producir muchísimo más. En el caso de las familias numerosas, que estamos de acuerdo en que haya bonificaciones para las familias numerosas, pero es que puede que una familia de esta clasificación con un nivel de renta alto, sin embargo, tenga una bonificación mayor que otra familia que esté en situación de vulnerabilidad, porque realmente es que no se especifica nada bien.
La utilización del punto limpio. ¿Tendrá derecho a esa bonificación, por ejemplo, que lleve un par de pilas? No sé, habrá que decir algo más para poder tener acceso a esa bonificación. Y bueno, el tema de las bolsas estandarizadas, que ya lo preguntamos también en la comisión, es decir, ¿cómo se va a hacer ese control? Y en el caso de las viviendas que usan sistema de compostajes domésticos, ¿tienen ya el formulario y definido cómo se van a realizar las inspecciones? Nosotros creemos que hay que apostar por la concienciación, haciendo campañas educativas tanto para la ciudadanía como en los colegios. Apostar por poner en marcha un sistema de devolución y retorno de envases, como ya tienen 19 Estados europeos. Apostar por la recogida puerta a puerta de residuos orgánicos. En definitiva, apostar por el medio ambiente y la economía circular. Nuestro voto es en contra, pero en realidad lo que nos gustaría es que la retirasen y que se abriera un periodo de estudio de esta ordenanza en la que verdaderamente pudiésemos aportar el resto de los equipos de la oposición. Gracias. Bien, contigo. Bueno, una suma más de condolencias y sobre todo de lo que es más práctico, que son toda la ayuda necesaria a las familias y a los desperfectos o destrozos que se han causado. Respecto al tema que nos ocupa hoy, bueno, ya está, siempre me pasa lo mismo, que claro, como soy el último, está aquí todo prácticamente dicho. Y estoy prácticamente de acuerdo en lo que han dicho todos ellos, sobre todo con el tema de la aplicación de la norma. Parece que me da la sensación de que hay lagunas aquí, que se ha tirado un poco por la calle en medio, decimos lo subimos, cumplimos la imposición, nunca mejor dicho, y cerramos el tema y no nos mojamos más. Eso me da la sensación. Desde Contigo, en general, no somos partidarios de subir impuestos. Somos más bien partidarios de bajarlos siempre que se pueda. En esta ocasión viene impuesto o viene obligado, para no redundar, pero por otro lado parece que hay una serie de actuaciones que deberían hacerse y que favorecerían esta mala imposición, venga de donde venga, y no queremos meternos si es de la Unión Europea o del Gobierno central. Así que como no nos quedan claros ni por un lado ni por otro, nos vamos a abstener nosotros. Partido Popular. Sí, quisiera intervenir para contestar algunas de las cuestiones que se han hablado aquí por parte de los grupos de la oposición. Con respecto a vecinos, pues mire, no es de extrañar que ustedes, concejales de vecinos por Morzarzal, voten en contra de esta tasa, lo cual haría que este ayuntamiento incumpliera la norma de no ser aprobado hoy aquí. Ustedes han demostrado durante sus 8 años de desgobierno, se han demostrado unas cosas que si una cosa se les da bien es incumplir la norma. Han tenido los edificios municipales en total abandono. Les recuerdo la falta de mantenimiento de ascensores, de los equipos antiincendios, o sea, lo más básico para mantener la seguridad de nuestros vecinos. Han pretendido pagar 280.000 euros una actuación de inversión con un contrato de mantenimiento a un precio 7 veces mayor que el precio de mercado. Dejaron sin pagar algo más de 300.000 euros de actuaciones sin contrato o sin dotación presupuestaria que la pudiera sustentar, o sea, pagar. Y otras muchas cosas, los cuales los vecinos de Morzarzal sabrán, y ustedes, especialmente la concejal Gemma Duque y David González, como miembros de la anterior ejecutiva, tendrán que dar cuenta. Pero que les quede clara una cosa a todos los vecinos. Si alguien ha provocado una subida a las familias de Morzarzal en los últimos 10 años, ha sido Vecinos por Morzarzal, con la subida del IBI propuesta en el año 15 y que se hizo efectiva en el año 16. Esta subida del IBI, que tengo aquí, firmada por entonces concejal de Hacienda de Vecinos por Morzarzal, supuso una subida del IBI del 0,40 al 0,47, un 17,5% más. Y la señora Duque aquí presente no solamente votó a favor,
sino impulsó esta subida que sufrieron todos los hogares de Morzarzal. Pero en materia de basura no podemos olvidar lo que pasó hace 3 años, lo que pretendió Vecinos por Morzarzal, convertir a este municipio en el basurero de la Sierra, trayendo la basura orgánica de 19 municipios de nuestro entorno, a escaso medio kilómetro de algunos de los hogares de nuestros vecinos. ¿Se imaginan los vecinos de Morzarzal recolectar la basura orgánica de más de 200.000 personas a escaso kilómetro, kilómetro y medio del centro del municipio donde nos encontramos ahora mismo? Eso es lo que pretendió Vecinos por Morzarzal. Esto es un resumen de lo que ahora ellos niegan e intentan blanquear. Una, votan en contra de algo que es de obligado cumplimiento. Si no lo cumpliera el Ayuntamiento de Morzarzal, como dice la Ley 2007, estaríamos, no, 7/2022, perdón, estaríamos incumpliendo y poniendo en serio riesgo a los vecinos de Morzarzal. En materia de basuras, ellos pretendían traer la basura orgánica de más de 200.000 personas a 1,5 kilómetros. Y en materia económica, ellos, Vecinos por Morzarzal, subió un 17,5% el IBI a todos los vecinos de Morzarzal. Podríamos denominarlo como fariseísmo del barato. Por contestar al Grupo Socialista Municipal, entiendo perfectamente la labor encomendada por su partido para apoyar esta ley. También agradezco, como no, la abstención, porque saben que es de obligado cumplimiento y oyes, lo agradezco. En municipios cercanos, como es el caso de Manzanares el Real, Soto del Real o Guadalís de la Sierra, gobernados por el PSOE, la realidad es que esta tasa ha subido mucho más que en Morzarzal, o va a subir mucho más que en Morzarzal, a pesar de decir que hacen políticas en materia de recogida de residuos, pues no, en estos pueblos está subiendo más que en Morzarzal. Recordarle, si no sabe, que el actual portavoz en la Asamblea de Madrid del Grupo Socialista, el señor Lobato, antes de ser alcalde de Soto del Real, en 2015, prometía eliminar la tasa de basuras. Pues no solamente no lo hizo, sino que ahora se han visto obligados a subirlo. Esto es una tasa, la tasa del señor Sánchez, otro hito más en su historia, que sustentan todos los españoles, todos los hogares españoles, empobreciendo aún más su economía. Otra cosa que se ha comentado de compostaje a domicilios, de residuos verdes y demás, todo esto va a estar incluido en el nuevo pliego, ya se hace. Mire, precisamente ayer, en materia de eliminación de residuos o de compostaje, el concejal Cándido Carrillo y la concejala de Educación Beatriz Matesán fueron a varios centros, ha ofrecido a todos, creo recordar, a los centros que han querido adherirse para poner unos contenedores y recoger todo el cartón y el papel que estos centros escolares pues tienen para así mejorar todo ese compostaje, el dividir las diferentes materias y demás. Se está haciendo. Y con respecto a lo que me ha comentado también, varios grupos, quiero dejarles bien claro. ¿Ustedes saben cuál fue y quién hizo la última gran inversión en materia de recogida de residuos? La hizo el Partido Popular y fue el Punto Limpio. Desde entonces ha habido grupos como MEC que han formado parte del Gobierno, no se ha hecho nada. El PSOE ha formado parte del Gobierno, no se ha hecho nada. Y Vecinos ha estado 8 años, no se ha hecho ninguna gran inversión
o inversión medianamente importante en materia de residuos. Fue el Partido Popular. Y así lo va a seguir haciendo porque creemos que es bueno, se van a hacer políticas de concienciación y demás. Pero recuerden, la última gran inversión en materia de recogida de residuos fue del Partido Popular. Gracias. Vecinos. Sí, muy bien. Vamos a ver, voy a empezar por contestar al portavoz del Partido Popular. Me sigue sorprendiendo que sea el concejal de Hacienda el que contesta todas las cuestiones y no el concejal de Medio Ambiente o alguien que haya llevado este tema. Pero bueno, es la costumbre. Habla usted de abandono. Ha empezado hablando de abandono. Le podemos recordar el contrato de iluminación, de alumbrado público, que ya han estado 1 año y pico sin él. Contrato de limpieza. Contrato ahora mismo en el hogar de los mayores están en precario. La limpieza de los colegios. ¿Quiere que hablemos de abandono de instalaciones y de servicios? Podemos hablar muchísimo rato. Así que, por favor, no presuma de eso porque tienen bastante de lo que esconderse. Y luego, muchas veces les he dicho que mienten ustedes. Han mentido en esto. Cuando ya se convierte en una costumbre, pasan de mentir a ser unos mentirosos. Y se lo voy a decir clarísimamente. Dice usted que en no sé qué año subió el IBI. ¿Sí, sí? El IBI bajó. La carga tributaria del IBI... No tengo aquí el dato, evidentemente. La carga tributaria del IBI bajó. La carga tributaria del IBI bajó. Bajó el valor catastral, aumentó el tipo y el recibo del IBI bajó. No sé si fue en un 6, en un 8, ahora mismo no lo recuerdo, pero bajó. Así que le rogaría que no mintiese usted. Vuelve a mentir. Aquí nos intentó traer un basurero. Y es que me resulta curiosísimo que tratando hoy el tema que estamos tratando, de compostaje, de reciclaje, de tratamiento de residuos, siga usted diciendo que aquello iba a ser un basurero. Es que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de seguir insistiendo en basurero y en vertedero. Aquello fue una estrategia política suya, yo lo entiendo. Bueno, no lo entiendo, yo no lo hubiera hecho, pero fue una estrategia política para tumbar un proyecto y vieron la oportunidad y lo utilizaron de manera, para mí, deshonesta, pero lo utilizaron. Que si el basurero, fotos de un basurero de Filipinas, que si un vertedero. Pero que hoy vengamos aquí a hablar de residuos, de gestión de residuos, y sigan insistiendo en un basurero, cuando lo que se quería hacer, cuando el proyecto que se estaba pensando, cuando el estudio que se estaba haciendo era una planta de tratamiento de residuos, que es todo lo contrario a un basurero. En un basurero usted llega y deposita los residuos y ahí se quedan. En una planta de tratamiento llegan los residuos como un input, se tratan y hay un producto que se puede utilizar para otras cosas. Es un concepto totalmente distinto y por eso es que me parece tremendo que viniendo a discutir lo que discutimos hoy todavía no distingan, no quieran distinguir un basurero de una planta de tratamiento de residuos. Y en cuanto a que si no entiende que votemos en contra de un tema que es de obligado cumplimiento. No, de obligado cumplimiento es implementar lo que dice la ley. Y ya se lo he dicho antes, ustedes están haciendo trampa. Ustedes están utilizando esa excusa para modificar la ordenanza y simplemente cubrir costes. No están llevando a cabo los motivos y la exposición de motivos que marca la ley. En absoluto. Ustedes lo único que están haciendo es aprovechar y cubrir costes. Costes que eran deficitarios. La tasa era deficitaria y la ley les obliga a que no lo sea, pero la ley les obliga no solo a eso, a otras muchas cosas que no están queriendo entrar. Ustedes traigan, y se lo he dicho antes, traigan una modificación que reúna y que contemple todo lo que marca la ley y entonces posiblemente votaremos a favor. Esto no es implementar la ley, esto es hacerlo de manera tramposa y chapucera. ¿Vale? Se habla también de que todo esto, el Gobierno de la Nación, lo que hace es subir la carga tributaria de los ciudadanos. Si estamos diciendo que la tasa es deficitaria y que se tiene que subir, es porque se estaba financiando el servicio con otros ingresos. Bajen esos otros ingresos. Y la carga tributaria para el vecino será exactamente la misma. Incluso sus sueldos se pueden bajar, efectivamente. Pero bueno, bajen otros ingresos y equilibren el aumento de esta tasa. Y por otro lado, también se ha hablado por aquí de que no había una estrategia de residuos. Lo ha comentado el portavoz del PSOE. Bueno, estrategia no lo sé. Teníamos un sistema piloto de
puerta a puerta de compostaje doméstico con intención de ampliarlo. Tuvimos reuniones para ver si se podía ampliar. Teníamos un contrato de basuras que contemplaba la recogida separada cuando existiese un lugar donde llevar esa fracción separada, tanto de residuo doméstico como de fracción verde. Y teníamos en estudio una planta de compostaje de tratamiento de residuos orgánicos, con una estrategia clara de reducción en origen, con una reducción de toneladas llevadas a vertedero, con una disminución de los costes para el vecino, con reducción de emisiones de CO2 y que cumplía con la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid y con lo que dice ahora esta ley. Mire, si me permite, incluso le puedo leer lo que dice esta ley, a ver si lo... No lo tengo por aquí, se me ha ido. Pero bueno, en cualquier caso, con la utilización de plantas de una red de instalaciones de eliminación para valorización de residuos domésticas adecuadas, más próximas al lugar de generación, mediante la utilización de tecnologías y métodos adecuados para asegurar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud pública. En definitiva, han traído esta ordenanza de manera para cubrir el expediente, no cumple con lo que se supone que tiene que cumplir y todavía dicen que si no nos sentimos mal votándola en contra. Esto no es lo que se supone que tienen que traer. Traigan algo bien hecho, traigan una implementación de la norma bien hecha y efectivamente, seguramente, votaremos a favor. Partido Socialista. A mí no me gusta hacer oposición diciendo los incumplimientos del programa con los que han sido elegidos el resto de partidos políticos, porque nosotros tenemos nuestro propio programa que es el que queremos aplicar. Pero sí que es verdad que cuando los vecinos votan es bueno que se cumpla con lo que dicen los programas que han votado. Es un básico de la democracia. Ustedes han prometido bajar el IBI. Ya van 2 años que no cambian la ordenanza, este año tampoco lo van a hacer porque no van a estar a tiempo. Y no entiendo la discusión entre a ver quién baja más los impuestos. Ustedes no lo han hecho durante 2 años. Si lo van a hacer el último año, son 4 años que los vecinos han seguido manteniendo la misma carga impositiva del IBI que ustedes están protestando contra vecinos. Es así de claro, ustedes están manteniendo la política de vecinos con respecto al IBI. ¿Por qué no la bajan? ¿Por qué no la bajan? Es que es muy sencilla. Díganle a los vecinos por qué no bajan el IBI. Incumpliendo su propio programa electoral. ¿Por qué no lo bajan? Con respecto al nuevo pliego, cuéntenos, detállenos, no con un discurso escrito, no con un argumentario que le hayan dado desde el Partido Popular, cuéntenos cuánta reducción de residuos va a haber de aquí a los próximos 3 años que les quedan de... ¿Cuánta reducción va a haber por compostaje domiciliario? ¿Cuántas casas va a haber con compostaje domiciliario? ¿Cuántas casas de compostaje colectivo de pisos va a haber y qué tecnologías de compostaje va a haber? ¿Han echado cuentas de cuánto cuesta la recogida por separada, puerta a puerta, con respecto al modelo actual? ¿Tienen un informe económico-financiero de cuánto cuesta reducir las tasas gracias a la reducción de residuos? Aquí no venimos a hablar de chascarrillos sobre residuos, venimos a hablar de una gestión que se supone que con los sueldos que se han subido, como han dicho, son profesionales de la gestión de residuos. Supongo que el concejal encargado de Medio Ambiente será alguien que tenga capacidades para decidir la línea política, no lo técnico, la línea política de qué recogida de residuos quiere. Lo entiendo así, porque para eso han encargado y para eso hay un alcalde que ha dado las competencias, que ha cedido las competencias a un concejal, que tendrá una estrategia política de cómo reducir los residuos. Traigan el pliego, discutámoslo, hablemoslo y veamos si es verdad que lo que ustedes dicen es verdad o no. De momento no tenemos ningún tipo de información. O sea, ustedes dicen que el compostaje se está poniendo en marcha porque hay 2 concejales que han ido a los centros educativos a llevar para que reciclen el papel. ¿Eso es lo que usted ha dicho en este pleno? A mí me suena a broma y me suena a falta de seriedad. Me suena a una falta de seriedad no solo a los vecinos que le están pagando su sueldo, sino a su propio partido que pone ahí a cargos que les votan, sí, pero suena a falta de rigurosidad. O sea, que ha habido 2 concejales que han ido a los colegios para que reciclen el papel y eso es lo que usted llama estrategia de reducción de residuos y de compostaje. Muchas gracias. Bien. ¿Vos quiere decir algo? ¿Mec?
La derecha repite continuamente el mantra de que hay que bajar los impuestos, que los impuestos son malos, y cuando realmente lo que es importante es cómo se gestionan esos impuestos. Eso es lo realmente importante. Porque, claro, bajarlo solamente no sirve. De hecho, mire lo que acaba de pasar en la Comunidad Valenciana, de lo que todos ahora nos hemos hecho eco y lo sentimos. Pero lo primero que hizo el presidente de la Generalitat fue quitar la unidad esta de emergencias que había para ahorrar, por lo visto, en aquel momento. Pues yo creo que eso es trágico. Pero, por ejemplo, ya lo han repetido también algunos de los compañeros de la oposición, sus sueldos se pagan con los impuestos, con una subida además que fue importante y, sinceramente, no creemos que haya mejorado la gestión. O sea, así que podemos ahorrar bajándoselos. Bájense los sueldos y ya hemos ahorrado impuestos, eso que tanto les gusta a ustedes. Respecto a la planta de tratamiento, siento discrepar, pero estando de acuerdo de que eso hay que hacerlo, hay que llevarlo a buen puerto, la idea era buena, pero el proyecto no. Y además, incluso, a lo mejor, que tampoco se hizo en su momento, había que haber tratado con la oposición ese tema. Es decir, habría que haberlo hablado, haber visto ubicación, habría que haber tenido reuniones, porque esto no es una cosa que se haga de un día para otro, y es importante. Pero, en fin, la idea era buena. También cuando han hablado de la gran inversión del PP, yo creí que se referían a la montaña de escombros, esa que está ahí a 800 metros de algunas viviendas y que además tienen restos de amianto, es decir, hombre, hablar de... Sí, los tienen. Pero bueno, que además, yo no sé, igual está paralizado ya, porque no veo que eso disminuya mucho, pero vamos, que ahí tenemos una gran inversión, eso es cierto. La verdad es que este problema viene de lejos, ¿no? Pero se ha ido demorando, ¿por qué? Pues precisamente porque nadie quiere abordar una subida de tasas, porque esto es algo que siempre es impopular, en vez de darse cuenta realmente de que los impuestos bien gestionados sirven para muchas cosas. Gracias. ¿Contigo? No. Contestar al portavoz de vecinos. Respecto al hogar de los mayores, no se ha dejado de prestar el servicio ni se va a dejar. Lo único que le ruego es que no utilice a compañeros suyos para intentar engañar. Usted sabe, y no lo tengo aquí, pero se lo voy a traer en el próximo pleno, el estudio que ustedes habían hecho para amortizar las plazas del personal de mayores, firmado por su anterior jefe o su jefe, el alcalde Rodríguez Osuna. No utilicen a compañeros que acaban de llegar para esto, que queda un poco feo. Con respecto a las luces, nosotros nos comprometimos, y ahí está el trabajo y la labor del concejal, en arreglar el tema que heredamos de su gobierno, que ya meses antes de las elecciones sufrían muchos vecinos por falta de mantenimiento de la luz. Se resolvió el contrato con los informes técnicos, se licitó, lo ganó una empresa y ahí está, que quitando problemas puntuales que pueden suceder de alguna farola, alguna zona que se caiga por tormentas como las de anoche, está solventado al 100%. Pero le voy a hablar de luces. Ustedes saben que los vecinos de Morazarzal hemos pagado cuando se cambiaron todas las luces a LED por su gobierno, que hemos pagado un sistema de telegestión también. Fue 1.200.000. Si bajan las escaleras, está el cartelito ahí del coste que tuvo la inversión. Un sistema de telegestión que no lo encuentra nadie en el ayuntamiento. ¿Usted sabe cuánto cuesta un sistema de telegestión actualmente, que los vamos a licitar en torno a 90 a 100.000 euros? Cuando quiera, hablamos de luces. Con respecto al basurero, sí, claro, era un basurero para más de 200.000 personas de los municipios de la Sierra. Y usted ha dicho que es deshonesto. Explíqueselo a los más de 6.000 vecinos de Morazarzal que votaron en contra de eso que querían hacer. El basurero, y no sé si alguna puerta giratoria al entrar al basurero también era importante citar. Con respecto a Chapucero, Chapucero no llegará a presentar usted en el ejercicio 22 los presupuestos del 23. Chapucero es dejar 300.000 euros en un cajón metidos
para que el Ejecutivo posterior, o sea, nosotros, tengamos que pagar? Bueno, lo pagaron los vecinos. Chapucero es intentar colar un gasto corriente, o sea, una inversión como gasto corriente. Y encima, 7 veces por encima del precio del mercado. Que no lo digo yo, es comparando con una obra que licitaron porque no les quedaba más opción de la Comunidad de Madrid, porque si no, no lo financiaba la Comunidad de Madrid. Eso sí que es chapucero. Con respecto a la reducción de impuestos que ha comentado el portavoz del PSOE, sí, nosotros siempre, vamos a ver, si nosotros siempre que nos hemos comprometido y nosotros nuestros compromisos los llevamos hasta el límite para cumplirlos. De hecho, mire, cuando nosotros salimos en el 2015, los vecinos de Morzarzal eran los vecinos de todos los municipios de la Sierra y prácticamente de los 178 municipios de la Comunidad de Madrid que menos impuestos pagaban. Pero les digo, por aquel entonces, cuando nosotros bajamos el IBI al mínimo por ley, al 0,4, había por aquel entonces una concejal de su partido, por aquel entonces era de su partido, que dijo que a ella era lo mismo que se bajase el IBI, como ella vivía de alquiler. Imagínese. Eso es lo que dice la historia. También al concejal de vecinos. Aquí está, y quien lo quiera ver, la subida impositiva al 0,47. Aquí lo tenemos. Y recuerden, la última gran inversión en materia de recogida de residuos la hizo el Partido Popular. Después de eso han estado MEC, PSOE, vecinos, diferentes tiempos, pero vecinos 8 años y no ha hecho nada. Lo que quería hacer era traer el basurero de la Sierra a Moralzarzal. Y habría que ver lo de la puerta cómo era, si era abatible o giratoria. Gracias. Vecinos. Lo primero, las insinuaciones de puertas giratorias, si tiene algún problema, si tiene alguna insinuación, dígalo claro, dígalo. No, ¿verdad? Porque se inventa usted cosas, deja caer cosas que lo llevan haciendo mucho tiempo. Y bueno, tú dilo, que algo quedará en la gente. Me parece lamentable esta forma de hacer política, la verdad. En cualquier caso, venir aquí a hablar de temas que no son de lo que estamos hablando, no lo termino de entender, pero bueno, ya que ha continuado usted con el tema, las luces LED 1.200.000 con un crédito IDAE, creo que fue al 0%, no está mal. Problemas con la telegestión, que si mal no recuerdo, yo no estaba en gobierno en aquel momento, pero lo miraré y se lo traeré. Aquello se llevó a juicio, Irimasa creo que era la que lo implementó y aquello creo que se ganó. No sé cómo quedó, porque como digo, yo no estaba en el gobierno y no tengo el dato en la cabeza, pero bueno, lo buscaré y se lo traeré a ver qué pasó con la telegestión, con el que puso las luces y con el juicio aquel. El Ejecutivo suyo no ha tenido que pagar nada, lo ha tenido que pagar el Ayuntamiento. Y como ha venido aquí y lo hemos visto y lo hemos votado, eran servicios efectivamente prestados. Entonces no entiendo qué problema tienen en pagar servicios efectivamente prestados. Y ya no sé qué más decir, pero es que no, sigo sin entender. El tema del basurero sigue usted insistiendo, no se le cae la cara de vergüenza, sigue diciendo que aquello es un basurero. Bueno, diga lo que quiera, se retrata usted solo. ¿Algún grupo? A ver, de esas 6.000 personas que dice que se opusieron a ese basurero, que yo tampoco considero que fuera un basurero, aunque estuviera mal diseñado, había votantes del PP, muchos, porque aquí en este pueblo nos conocemos, o sea, que sabemos quiénes somos todos y tal, y algunos de ellos dijeron, por ejemplo, que si había que pagar más, que se pagaba. Es decir, sí, se lo digo yo, o sea, que es que lo dijeron allí. No, hombre, no digo que fueran todos, pero le digo lo que opinaban algunos de ellos, con lo cual, evidentemente, así vamos a pocos sitios. Y mire, le voy a decir un par de métodos, por ejemplo, para aminorar el gasto. Esto se lo voy a leer. Instar a la Comunidad de Madrid, en base a sus competencias, a reembolsar a las entidades locales de la comunidad las cantidades que deban abonar los ayuntamientos por el depósito de residuos en vertederos, en base a la aplicación de la Ley 7/2022, para que dicho ingreso revierta directamente en planes, medidas e inversiones encaminadas a la mejora de nuestro medio ambiente
y la implantación de una economía circular. E igualmente instar a la Comunidad de Madrid a la creación de una línea de ayudas que desde los fondos Next Generación atiendan las necesidades para la puesta en marcha de nuevos modelos de recogida selectiva de residuos. Gracias. ¿Algún grupo? ¿Una cosa más? Después de 20 años que sigamos con lo mismo, ya es muy fuerte. Primero decir que el comentario que yo hice lo hice fuera de comisión. Eso es un comentario, ya, bueno. Y segundo, que era muy razonable el que ante una pregunta personal que me hicieron a mí como posible usuaria, contestara que a mí, que bajaran el IBI, me daba igual, pero que subieran el precio de la casita de niños, me afectaba mucho. Entonces, esa fue, y yo espero que ya no lo vuelvan a utilizar más, porque es que, vamos, es ya... Bueno, si no hay nada más que tratar, por favor. Hay que hacer la lectura. Ya. Bien, pues finalizado el debate, el expediente queda estimado por 9 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones. Muy bien, pues se aprueba y no habiendo más puntos que tratar, pues damos terminada la sesión. Muchas gracias.